voy a contar la historia de las beguinas. Estábamos estudiando la Biblia y llegamos al Cantar de los Cantares, ese nombre superlativo que es el cantar más excelso de todos los cantares. Y es un texto de tan alto nivel erótico. ¿Cómo se fue incorporando al canon bíblico? Porque es un texto sagrado. Los versos eróticos, donde el sexo es el protagonista absoluto, dialogan la amada, el amado y el coro. Pero el contenido es pasible de ser interpretado de distintos niveles de abordaje: religioso, metafísico, mítico, alegórico, una antología, en fin, con cuentos, monólogos, diálogos, temas, agricultura, vivienda, uniones familiares, madres, hermanos, el amor en todos sus términos generales. En realidad son poemas compilados de siglos anteriores, armados de retazos, que adquieren su forma durante el exilio de Babilonia. Y la florida mítica es tan fecunda como toda la naturaleza que reverbera en sus versos. El cristianismo hace una lectura del cantar, donde se representa el amor entre Dios y la Iglesia. El judaísmo es un diálogo de Dios con la Shejina, que es la parte femenina de Dios, o sea que no es Dios, lo cual el vínculo no es erótico, entonces, supuestamente, y permanece en el registro religioso. Una lectura secular habilita el texto siempre y cuando se pueda percibir como una metáfora. Bueno, y ahora les voy a contar una derivación de este cantar que tiene que ver con las beguinas, que fue un movimiento de mujeres que se inició en el siglo XII. Nadie escuchó hablar de ese movimiento, porque estuvo ignorado hasta que el feminismo del siglo XX lo descubrió. La historia comienza con una respetada monja que era abadesa, filósofa, médica, científica, poeta seguramente tal vez, en Bélgica, que se llamaba Hildegard de Bingen. Y ella tiene su propia interpretación del Cantar de los Cantares como un himno nupcial entre la sabiduría y caritas, que es amor y ternura en latín. Y ella introduce la idea que no existía antes de las nupcias de Dios con las monjas, una unión mística. Las monjas se casan de blanco como las novias y son las legítimas esposas de la divinidad. Ahora, si el cristianismo pregona la unión Dios-Iglesia, aquí se trata de la unión Dios con las mujeres de la Iglesia. No implica un sometimiento a Dios. Las mujeres son sus pares. Y de esa unión surge el ser humano, la vida, que como vemos queda una vez más a cargo de las mujeres. Bueno, esa abadesa sería rebelde, pero dentro de su claustro ella permitía ingresar todo lo que para ella estaba bien. Este es un movimiento que se extendió de Bélgica a Holanda, Alemania, Francia, Italia, Flandes, donde se convocaron comunidades de mujeres. ¿Qué características tenían las mujeres? Eran viudas, solas, sin trabajo, no tenían protección, y la única opción que podían tener era prostituirse. Así que en lugar de eso, solicitaban entrar al convento y volverse monjas. Ahora, la demanda de entrar al convento y volverse monja fue tan desmesurada que rápidamente cubrió el cupo del convento. Y se empezaron a agrupar en el entorno, fuera del santuario. Al principio eran mujeres de clase alta, cultas, ilustradas, de nivel económico importante, que decidieron ofrecer núcleos habitacionales a las otras mujeres para alojarlas. Se volvieron espacios comunitarios que tenían sus reglas. Nadie tenía que entregar sus bienes, cada una podía administrar sus propias pertenencias, el aporte era voluntario, no aceptaban mujeres casadas. Y en ese estilo de vida que tenían recorrían las calles
reclutaban mujeres en riesgo, ayudaban a los indefensos y su objetivo era alfabetizar a las mujeres y a los niños. ¿Qué texto usaban para enseñar a leer? El Cantar de los Cantares. Se abrieron también al arte, a la pintura, a la música, trabajos textiles y manualidades que a veces financiaban su peregrinaje callejero. Eran mujeres inteligentes, leían, discutían en grupo y aspiraban a ser letradas. Eran bien recibidas. Eran católicas. Cuando solicitaron permiso papal, jamás se les concedió. Y como no estaban legitimadas, no se confesaban. Por lo tanto, no eran santas, ni se disculpaban siquiera por sus pecados. Tampoco obedecían los mandatos de la Iglesia, por lo cual su posición las preservaba de las dos instituciones que supieron someter a la mujer en aquella época, el matrimonio y la Iglesia. Y ellas empezaron a escribir sus historias, en primera persona, como el cantar. El amor no es escrito por ellas, lo romántico de los trovadores, ni el amor cortés de aquella misma época. Para ellas el amor se elevaba al grado de la perfección. De modo que esos escritos son historias de mujeres, relatadas por mujeres, escritas por mujeres que se independizaron de la Iglesia, que hablan de sí mismas, por sí mismas, a otras mujeres. En ese entorno mítico, sagrado, religioso, transcurre también su sexualidad, su erótica personal, su experiencia de vida. O sea que se vuelve un incentivo para conocer y explorar la propia vida. Y en esa interlocución de unas y otras, parecen como si uno empezara a decir, escúchame, esta es mi vida. Había algunos sacerdotes que se acercaban para confesarla, y algunos también que como todavía no sabían hacerlo ellas o no escribían, ellos habían escrito las vidas de estas mujeres. Esa producción literaria se llamó Vidas y dejó su estela desde el siglo XII al siglo XV en latín. Bueno, podemos imaginar que mujeres independientes que se rigen por su propia regla no era buen ejemplo para las autoridades de la época, más bien eran un peligro para la sociedad. O sea que generaron un malestar que derivó en amenazas y que tuvo distintos resultados en cada región. Cuando uno quiere descalificar, cuando uno quiere destruir estos movimientos de mujeres, hay que empezar por descalificarlas, tildarlas de herejes, vagabundas, borrachas, vagas, prostitutas, y después segregarlas. Cuando la Iglesia, en lugar de ofrecer ayuda a los necesitados, vida de un modo tan radical, maximiza su poder y se dedica a perseguir infieles, tenemos la Inquisición. En el siglo XV son quemadas en la hoguera por herejes, por brujas. Y allí comienza la declinación del movimiento de las beguinas. En el siglo XVI ya nadie habla de ellas, la trayectoria queda en las sombras, y con el racionalismo pasan a ser visualizadas como figuras que realizan la caridad en diferentes instituciones. Hasta hoy. Estas historias permanecen durante siglos en el capítulo ese de los secretos de las mujeres, que quedan ocultas en un mundo intermedio que saldrá a luz o no, como el lenguaje de los bordados en la cultura china, como el universo de pintoras y escultoras que los libros de arte han omitido. Pero pese a haber pertenecido a un registro no oficial, el rastro de su existencia puede localizarse por sus efectos. Son historias cargadas de emoción, de sensaciones, de poesía. Y gracias a las beguinas, el cantar de los cantares se puede leer en flamenco, en italiano y en lenguas vernáculas. Y como los secretos suelen dejar rastros de las vidas reales,
los recoge el arte. Y ahí recordemos el lenguaje erotizado de Sor Juana Inés de la Cruz, la escultura de Santa Teresa en éxtasis de Bellini, y lazos que todavía esperan salir a la luz. Entonces, la mujer no es metáfora, es cuerpo. Y la realización del deseo es una unión corporal que sostiene en alto su digno contenido erótico. Y para terminar, les reservo otra sorpresa. ¿Ustedes saben cuándo falleció la última beguina? En el 2013.